Entonces, vamos allí a repasar algunos conceptos preliminares para la química analítica. ¿De acuerdo? Bien. Pues la química analítica que nos están enseñando en esta asignatura, en la 1, pues es una química que se desarrolla en disolución. Una química en disolución. Entonces, para una disolución necesitamos dos cosas, el soluto y el disolvente, ¿sí? Los solutos son variadísimos, son muchos, ¿sí? Pero el disolvente generalmente, o al menos en esta asignatura, siempre es agua. Ajá. ¿Hay química en disolución en otros disolventes? Sí, sí la hay. Podemos usar como disolventes algunos otros ejemplos de disolventes próticos, como el metanol y el etanol, y pues otros disolventes, ¿no? Éter, acetonitrilo, dimetilsulfóxido y un largo etcétera. Pero aquí no nos vamos a meter con otros disolventes. Aquí vamos a tratar el agua, ¿sí? Entonces, el agua, ¿qué del agua, qué características del agua son relevantes para, digamos, retomar, ¿sí? En esta química analítica. Bueno, pues tenemos algunas propiedades que a lo mejor ya conocen bien, como la temperatura de fusión y ebullición, ¿sí? El momento dipolar y la constante dieléctrica, ¿sí? ¿Qué implican estas propiedades físicas? Bueno, las temperaturas de fusión y ebullición, pues hacen o permiten que el agua sea una sustancia líquida a temperatura ambiente y en un intervalo de temperaturas, pues, considerable, ¿sí? Entonces, trabajamos en disoluciones en fase líquida, ¿de acuerdo? El momento dipolar y la constante dieléctrica que implican, pues que el agua tiene una fuerte interacción con moléculas polares, hay interacciones intermoleculares dipolo-dipolo, por ejemplo, y esta constante dieléctrica, este momento dipolar, la polaridad del agua es tal que puede eh, interaccionar de manera muy efectiva con compuestos iónicos. Y muchos de ellos, no todos, pero sí una gran cantidad, pues son solubles, ¿sí? Son solubles en agua. El agua logra separar esos iones de algunos compuestos iónicos. Hay otros que, pues efectivamente, no son solubles, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos, por ejemplo, todos los casos de equilibrios de precipitación, ¿no? Sólidos poco solubles. ¿Qué otra característica tiene el agua? Que forma estos puentes de hidrógeno. Entonces puede interaccionar con moléculas que, aunque se acerquen al estado de ser moléculas no polares, ¿sí? Pero si tienen la posibilidad de formar por allí algún puente de hidrógeno, el agua va a tener alta afinidad, ¿sí? Entonces el agua también puede, por esta característica del puente de hidrógeno, disolver o interaccionar con estas moléculas. Entonces, vean que el agua, pues por eso también se le conoce, ¿no? Como el disolvente universal, por la facilidad que tiene de, pues, interaccionar o relacionarse, ¿no? Con una gran variedad de sustancias, ¿sale? Ok. Entonces, en la química de disolución, si hablamos de química, estamos hablando de reacciones químicas, es decir, que las sustancias, las especies se transforman, algo les pasa, ¿no? O pierden electrones o los ganan, y eso ya es una reacción redox, o liberan o aceptan protones, eso ya es una reacción ácido-base, o intercambian ligantes, metales, centros metálicos, son complejos o precipitan o se disocian, ¿sí? Eso es una reacción química. Algo le pasa a las especies a nivel químico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de reacción química, queremos saber cuánto hay de una especie, ¿sí?
Es decir, cuánto colocamos en el sistema, en mi disolución, para llevar a cabo la reacción, ¿sí? Entonces aquí les voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué variable expresa cuánto hay de una especie, de la especie A, por ejemplo? O sea, ¿cómo se llama esa variable que me dice cuánto hay en una disolución de una especie? Y la segunda pregunta es, ¿qué variable expresa cuánto de A, cuánto de esa especie está disponible para reaccionar? ¿Sí? Entonces, una cosa es, una cosa es cuánto hay de algo y la otra cosa es cuánto de eso que ya hay allí va a reaccionar. ¿Sí me explico? Entonces, eh, a veces uno piensa que es lo mismo, ¿no? Que todo lo que está presente va a tener la misma tendencia a reaccionar. Y no es así. Ajá. Entonces, la variable que nos dice cuánto hay es la concentración, ¿sí? Con la concentración yo sé qué cantidad de sustancia hay en la disolución, ¿sí? Y eso desde General 2 lo empezamos a, digamos, a estudiar, ¿no? Y allá nos explican todas las formas de expresarlo y las conversiones y las dificultades de calcular una y otra. Ahí está. Ahora, ¿cuánto de eso que hay va a reaccionar o está disponible o activo para reaccionar? Eso me lo informa o me lo refleja la actividad. Ujú. La actividad. Son cosas diferentes, la concentración y la actividad. ¿De acuerdo? Entonces, la presencia de iones en una disolución provoca que la concentración real, o sea, lo que realmente hay de una especie, no sea la concentración efectiva de la especie. ¿Sí? A esta concentración efectiva es esto que se llama actividad. ¿De acuerdo? Pues aquí les ponemos un dibujito en donde el agua está empezando a disolver un compuesto iónico. ¿Sí? Y vean cómo al comenzar esa disociación del ion y se empiezan aquí a solvatar los iones, vean que pues el ion, aquí el anión, está solamente rodeado por moléculas de agua. No hay, cerca de él no hay otra cosa más que moléculas de agua. Igual que el catión. Entonces, si estas dos especies fueran especies reactivas, estarían totalmente disponibles. ¿Por qué? Porque lo único que hay alrededor es agua nada más o moléculas de disolvente. Entonces, el otro reactivo, ¿sí? que puede llegar aquí y reaccionar, llámese la reacción que sea ácido, base, redox, no importa, pues no importa por dónde llegue, ¿no? No importa por qué lado se acerque al ion, lo va a tener, digamos, eh, una ¿cómo explicarlo? Un contacto pues muy directo con él, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si en esta disolución, en las disoluciones, además de los iones reactivos, colocamos más iones? ¿Sí? Entonces, este es el caso cuando ponemos iones, ¿no? En una cantidad pequeña, en baja cantidad, ¿sí? Vean aquí las bolitas grandes, azul y roja, son, digamos, esas partículas o especies que van a reaccionar, que necesitan interaccionar para hacer la reacción. Cuando hay otros iones que son representados por los puntos azules y rojos, estos iones pues se van a acercar, van a tener una interacción con las partículas cargadas, ¿sí? Con estos iones que van a reaccionar. Pero vean que cuando la cantidad de iones ajenos o adicionales es pequeña, pues todavía la atracción y la interacción más que nada entre estas dos especies, pues es fuerte porque no hay tantos iones aquí en medio que impidan esa interacción, ¿sí? Sin embargo, cuando ya la concentración de iones, vamos a llamarlos espectadores, es muy alta, eh,
muchos contraiones, en este caso para la partícula positiva, se están uniendo, están interaccionando con él e impiden que interaccione o, sí, interaccione efectivamente con esta otra partícula de acá que estamos representando que sea que sean las partículas reactivas, ¿no? Las especies reactivas. Entonces, alta concentración de iones va a generar estas cosas, ¿sí? Hagan de cuenta que estos iones están como tapándole la vista, por decirlo de una manera analógica o análoga más bien, y no pueden verse estos dos. Entonces, si no se ven, si no, digamos, sienten la presencia del otro, no van a reaccionar, ¿de acuerdo? Entonces es una atracción débil, se debilita esa atracción y entonces, aunque están presentes en la disolución estas especies reactivas, dada el incremento en la cantidad de iones, ¿sí? Pues pareciera que no están tan presentes porque su reactividad disminuye. Entonces, por ello, decimos que aquí, en esta situación, las especies reactivas son menos activas. Ajá, son menos activas, su actividad es menor en comparación a este primer caso, donde, como no hay muchos iones, pues su actividad es alta, ¿no? Están libres, se pueden ver, pueden reaccionar, ¿sí? Aunque en ambos casos podríamos decir que la concentración, digámoslo así, es la misma. Ujú. Entonces, esta, eh, este efecto que hacen los iones es un efecto muy similar a lo que llamamos enmascaramiento en equilibrios de complejos, ¿sí? Es muy similar, no es igual, porque realmente aquí no hay un enlace de coordinación, pero el efecto es muy similar. Cuando enmascaramos una especie, eh, hacemos que sea menos activa. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, es un poquito para explicar la diferencia entre actividad y concentración. ¿De acuerdo? Y ahora sí, pues vamos ahora sí que a lo que sigue. ¿Sí? Y pues dos científicos que estudiaron este fenómeno que les acabo de platicar, pues fueron de Bailly y Hückel. Uh-huh. Y ellos desarrollaron la teoría en donde se puede calcular la actividad de una especie en función o dependiendo de la fuerza iónica. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es la fuerza iónica? No es más que un estimado, ¿sí? De la concentración total de electrolitos, o sea, de iones, ¿sí? Y para el cálculo de la fuerza iónica, pues se considera lo siguiente, que es la concentración de los iones y la carga de los iones, ¿sí? Claro, entre más iones haya, pues esa interacción con las especies reactivas va a ser mayor. Y si el ion espectador tiene una carga superior, pues esa interacción también crece, ¿sí? Simplemente por el aumento en la carga. Uh-huh. Ok, ahora en esta parte vamos a repasar algunas ecuaciones importantes. La ecuación de la actividad. Pues la actividad es muy sencilla de calcularla, ¿vean? Es simplemente multiplicar la concentración por un coeficiente de actividad. Este coeficiente es una constante, un valor, ajá, que me dice, digamos, lo podemos interpretar como la proporción, ajá, de la concentración que sí está activa. Ajá. La proporción de la concentración de lo que hay del analito que sí está activo. Ahora, ¿cómo calculamos o de dónde obtenemos los coeficientes de actividad? Tenemos que calcular, o estos dependen más bien, de la fuerza iónica. La fuerza iónica, simbolizada por esta mu, se calcula de esa manera. Un medio de la suma, vamos a sumar todas estas contribuciones, es decir, la concentración de los iones multiplicados por su carga al cuadrado, ¿de acuerdo? Multiplicados por su carga al cuadrado. Uh-huh. Y
Esto vamos a hacerlo para todos los iones que estén presentes. Todos, todos, todos. Siempre que haya un ion en disolución, va a aportar a la fuerza iónica. ¿En qué casos los podemos, digamos, despreciar? Pues cuando tengamos, por ejemplo, 2, 3 iones con una concentración 0.5 mol por litro y haya un ion que esté 1.5 por 10 a la menos 6, pues ese ion seguramente ya su aporte pues no es tan significativo y lo podemos obviar, ¿no? Lo podemos no considerar, ¿sí? Y una vez que conocemos la fuerza iónica, pues podemos usar la ecuación de Debye-Hückel para poder conocer el coeficiente de actividad. Y lo obtenemos de esta ecuación, ¿sí? Es una ecuación logarítmica, ¿sí? Y ven que está el coeficiente de actividad depende de la fuerza iónica. Depende también de la carga del ion que estamos trabajando, ¿sí? Y aquí, este valor de alfa, aquí puse 2 alfas, o sea, lo voy a corregir de una vez. Ese valor de alfa, ahorita comparto de nuevo la pantalla. Aquí estamos, es que le puse 2 alfas y nada más lleva una. Listo. Muy bien. Ese valor de alfa que les decía depende del tamaño de los iones, depende de los iones en particular, y en general para iones en agua, este valor es muy cercano a 3 Armstrongs, me parece, ¿sí? Entonces, si multiplicamos este punto 33 por 3, que es muy, digamos, una generalización para los iones en agua, pues podríamos obviar o quitar este coeficiente porque me daría 1 nada más, ¿sí? El cálculo, la determinación de alfa es muy latoso de determinar, ¿sí? Es muy complicado. ¿Qué otra constante? El punto 51, ese viene o depende más bien de la temperatura absoluta del sistema y también considera la constante dieléctrica del disolvente. En este caso, pues es agua, ¿de acuerdo? Entonces, así podemos estimar más o menos los coeficientes de actividad. Recuerden que hay limitaciones de esta ecuación para concentraciones o más bien fuerzas iónicas ya muy altas. Esta ecuación ya no funciona muy bien, ¿sí? Hay que hacer otras aproximaciones o, usar algunas otras propuestas. Entonces, esto es, bueno, algo que ya sabemos. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Y dice, se prepara una disolución de nitrato de cobre 2, de manera que la concentración final de cobre sea 0.05 mol sobre litro. En la disolución también hay sulfato de potasio de concentración 0.30 mol sobre litro. Entonces, ¿qué vamos a calcular? La fuerza iónica de la disolución y el coeficiente de actividad del cobre divalente y la actividad del cobre divalente. Sé que las concentraciones son muy altas para aplicar la ley de Debye-Hückel, pero vamos a suponer que se cumple la ley, simplemente para hacer el ejemplo de cálculo, ¿sale? Entonces, vamos a dejar, ¿qué les parece? Unos 3 minutos, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ahí resolver ahí en su casita. Por eso les comentaba, traigan o tengan a la mano su pluma, una hojita de papel y su calculadora, ¿sí? Entonces, vamos a resolverlo. Tómenle si quieren ahí una captura de pantalla, ahorita la pantalla, ¿sí? Una foto
Voy a modificar ligeramente una ecuación, ¿sale? Y resolvemos el ejercicio. Este sería un excelente momento, ¿verdad? Para si alguien tiene alguna duda de lo que estamos hablando, alguna pregunta, lo puede externar justo ahora. El profesor podría regresarle a la presentación antes de la de las fórmulas, tantito, Sí, por favor. claro que sí. Gracias. No hay de qué. A ver. Aquí está. Y aquí. Muy bien. A ver, ¿es en esta diapositiva o más atrás? ¿Sí era aquí o más atrás? Sí, sí es esta. Ok, Gracias. sí, de nada. Muy bien. Si alguien quiere, si hay más dudas, es el momento. Sí, estamos resolviendo el primer ejercicio. Ujú. ¿Cree que le pueda regresar al primer ejercicio otra vez? Claro. En un par de segundos. Ahí estamos. Bueno, antes de pasar, ahora sí, esta es la ecuación que corregí ya, que es una ecuación más, bueno, más simplificada. En vez de poner punto 33 alfa, les decía que alfa generalmente vale 3, y pues ya nada más me queda aquí la raíz de la fuerza iónica. ¿De acuerdo? Entonces usen esta última para eh, sí, para el coeficiente de actividad. ¿De acuerdo? Y ahí vamos con el ejercicio 1. ¿Sale? Si quieren también ir compartiendo sus respuestas, lo pueden hacer. Y posteriormente enviamos las respuestas correctas. ¿De acuerdo? Pero pues siempre el consejo es muy bueno. Ok, ¿alguna duda en la resolución? ¿Algún problemita? Ok, aquí hay algunas preguntas. Dice, ¿se considera solo la carga o también el número de átomos en la molécula? Ok. Eh, Consideren que estamos hablando de compuestos iónicos, ¿verdad? Entonces, un compuesto iónico no tiene moléculas, tiene iones. Ajá. Y pues estamos hablando de nitrato de cobre y de sulfato de potasio, que son, por reglas de solubilidad, compuestos iónicos muy solubles en agua. Entonces, todo se va a disociar. Ahora, les estoy diciendo que la concentración final de nitrato de cobre, perdón, de cobre es 0.05. Pero ¿qué sal usé? Nitrato de cobre. Si ven la fórmula
por cada equivalente de nitrato de cobre que se disocia, genera un equivalente de cobre 2 y 2 de nitrato. Entonces, la concentración de nitrato va a ser del doble de la de cobre, ¿sale? Pero no piensen como si fueran moléculas, ¿eh? No son moléculas, son iones, ¿vale? En el sulfato de potasio, igual, la concentración de sulfato de potasio es 0.30 mol sobre litro. Y por cada equivalente de esta sal que se disocia, tenemos me genera un equivalente de sulfato y 2 de potasio. Entonces, hay ojo con las concentraciones. ¿Va? Ok, claro, explicamos el procedimiento con mucho gusto. Aquí ya nos dan algún resultado. Fer nos dice que a lo mejor la fuerza iónica es 0.05 mol por litro. Vamos a revisarlo. A ver, déjenme anotar aquí. Y yo creo que vamos a usar el pizarroncito aquí del Zoom. Ahí está. Ahí está. A ver, déjenme ver. Nueva función. Uy, pizarra. ¿Sale? Entonces, voy a dar, digamos, los pasos más importantes. ¿De acuerdo? Y ya ustedes en casita terminan de ajustar las ecuaciones y hacer los cálculos, que nada más es meterlos a la cálculo, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener es, a ver, yo sé que tenemos esta sal, nitrato de cobre, y sé que al disociarse me da un equivalente de cobre divalente y 2 equivalentes de nitrato. Ahorita por la cuestión de tiempo, pues no voy a poner las cargas, pero las cargas son muy importantes. Y me dicen que al final de esta disolución, el cobre tiene una concentración 0.05. Entonces, como viene acompañada del nitrato, el nitrato tiene el doble, fíjense. Entonces, la concentración final del nitrato es de 0.1, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos el sulfato de potasio, ¿sí? Y este se va a disociar en 2 equivalentes de potasio, más un equivalente nada más de sulfato, ¿de acuerdo? Lo que me dicen es de que en toda la sal tiene una concentración de 0.30 mol sobre litro. Bueno, de la sal, así como tal, pues así no está en disolución, está totalmente disociada. Pero este dato me indica que si yo tuviera 1 litro de la disolución, pues puse 0.3 mol de la sustancia completa. Entonces, eso quiere decir que por cada mol de sulfato de potasio genero 2 equivalentes o 2 mol de iones potasio. Entonces, si puse 0.30, al final me queda 0.60. ¿De acuerdo? Y de sulfato, pues me queda 0.30. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las concentraciones que ustedes van a considerar. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Que ustedes van a considerar para la fuerza iónica. Ajá. Entonces, lo voy a poner así. Fuerza iónica es igual. Ay, Dios mío. Aquí. Ajá. Y es 1/2 y vamos a hacer toda la sumatoria. Acuérdense que es la concentración por la carga al cuadrado. Entonces, vamos con el cobre primero. Ajá. Su concentración 0.5 por su carga al cuadrado. Su carga es de +2. ¿Sí? Y esto lo elevan al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí está. Vamos a hacerlo así. Eso es. Esta primera parte nada más es del cobre. ¿De acuerdo? Nada más es del cobre. Luego le voy a sumar la siguiente contribución, que es la del nitrato. El nitrato, su concentración 0.10, multiplicada por su carga. Su carga es -1 y la voy a elevar también al cuadrado. ¿Sí? Que me queda 1 positivo. ¿Sí? Después vamos a sumar la contribución del potasio.
Concentración del potasio, 0.60. Por su carga, la carga es más 1 y lo elevamos al cuadrado. ¿Sale? Y me falta el sulfato, más la concentración de sulfato, 0.30. Por su carga, que es menos 2, al cuadrado. ¿Vale? Y, Profesor, ¿pero sí, se eleva dígame. toda la multiplicación o solamente la carga al cuadrado? No, nada más la carga, es la puritita carga. La Ah, concentración va sin potencia, pues. ¿Sale? ok, lo estoy haciendo mal entonces, gracias. Sí, no se preocupen. De eso se trata, de ir resolviendo dudas. Ok. A ver, ¿hasta aquí sí vamos claros o hay más dudas, más preguntas? Todo bien. Perfecto. Ay, no encuentro el otro paréntesis. Mira este. Bueno, ahí le ponen el paréntesis que falta. No, no lo encuentro en mi compu. ¿Sale? Entonces ya hacen la cuenta de todo esto y eso va a ser la fuerza iónica. ¿De acuerdo? A ver, vamos a revisar aquí el chat. ¿Todo bien? ¿No se considera que hay 2 de potasio y 2 de nitrato? Sí, ya los consideramos. ¿Dónde los consideramos? Justamente al calcular las concentraciones. Ajá, aquí nos dicen que el cobre tiene una concentración de 0.05, ¿sí? Entonces, la sal que pusimos, que lleva el cobre 2 más, es nitrato de cobre. Entonces, para calcular la concentración del nitrato, veo que esta sal me genera pues el doble de nitrato. Y aquí ya está considerado ese doble de nitrato que nos comentas, aquí ya está, ¿sí? Es el doble de la concentración del cobre. Ajá. Lo mismo con el potasio, ¿sale? Lo mismito con el potasio. Ujú. Sí, yo les recomiendo que lo expresen en la concentración. O sea, que primero calculen las concentraciones y ya después nada más es cuestión de ir sustituyendo en la fuerza iónica. No sé, pero creo que hay quienes no, o sea, hagan de cuenta, ponen la concentración, ¿no? 0.5 de nitrato de cobre y aquí ponen 0.5 por los equivalentes de cobre, que es 1 y pues da 0.5. Y luego acá, que es para el nitrato, 0.5 por los equivalentes de nitrato, ya da 0.10, pero pues eso es una cosa muy confusa, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay que tener ahí cuidadito. Ujú. Ok, también aquí Ben nos confirma que es 1.05 la fuerza iónica. Pues ahí está, ¿sí? Ya confirmadísimo, ahí está la fuerza iónica. Y ya lo que sigue, nos piden que el coeficiente de actividad del cobre, ¿sí? Pues es usar de By-Huckel, que es el menos logaritmo, ay, le voy a poner Y porque no tengo gamma, ajá, es igual a el 0.51 por la fuerza iónica. Ay, es que aquí mejor muestro la ecuación, porque aquí escribirla va a ser un problema. A ver, vamos a recalcularla. Entonces, aquí está. Nosotros ya calculamos, bueno, ustedes, yo no. Ya calcularon la fuerza iónica, que es esta mío, es ese 1.05 mol por litro. ¿De acuerdo? Entonces, y acá lo que vamos a calcular, o sea, si sustituyo la fuerza iónica aquí, 1.05 va aquí arriba, aquí abajo en la raíz, lo demás son constantes, y esta ZI es la carga del ion que me interesa calcular su coeficiente de actividad. El problema decía que era el cobre. Ah, pues entonces aquí va la carga del cobre y esa va al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí iría un 2 al cuadrado, ¿sí? Que prácticamente sería 4 por 0.51 es como 2.04. Ajá. Y sustituyen o calculan este valor de acá, ¿sí? Ahora, ese valor es el menos logaritmo del coeficiente de actividad.
hay que despejar el coeficiente de actividad. Paso multiplicando el negativo, luego aplico una exponencial base 10 y ya despejo el coeficiente de actividad. Ese coeficiente de actividad luego lo sustituyo y multiplico por la concentración, ¿de acuerdo? Por la concentración de la especie que es el cobre, ¿sí? Y obtengo la actividad. Ajá. Entonces, ese, digamos, es el panorama del cálculo. Ustedes ya hicieron lo de la fuerza iónica. Nada más aquí es sustituir la fuerza iónica y la carga de nuestro ion y después despejamos gamma. ¿De acuerdo? Entonces, háganlo, ¿sí? Ahorita vamos a avanzar más para que no nos colguemos mucho en el tiempo. Háganlo y si queda alguna duda, de todas maneras yo les, ahí por correo o en la plataforma les voy a poner las respuestas a todos los ejercicios que aparezcan por acá, ¿sí? Y ya si hay alguna inconsistencia o algo así, pues lo comentamos, ¿de acuerdo? Ok. Aquí hay una propuesta, dice que supongo que es el coeficiente de actividad, que es 10 a la menos 1.032, o sea, 0.092, pues es un valor bastante congruente. Ok, ahí está, ya están confirmando. Entre Víctor, Fer, Arlet, ahí está. Ahí entonces, ese es el coeficiente de actividad. Ya la actividad es multiplicar ese 0.0928 por la concentración de cobre que era 0.05. ¿De acuerdo? Entonces la actividad, ahí está. Muchas gracias, Fer. 4.64 por 10 a la menos 3. Vean que la actividad pues ya disminuye, es considerablemente menor a la concentración, dada la fuerza iónica, dada los iones que están ahí presentes. ¿Sale? Muy bien, pues bueno, ahí síganle checando si falta algo por revisar. Con mucho gusto, ahí en el correo, en los distintos canales de comunicación, lo podemos revisar, ¿de acuerdo? Ok, bien, pues vamos a seguir, que ya vamos a la mitad del tiempo casi, o más creo. Y simplemente, bueno, entonces nuestro ejercicio 1, que ya lo resolvieron, muy bien. Y ahora vamos a hablar un poquito de la constante de equilibrio. No me voy a entretener mucho porque esto, pues se supone, ¿verdad? Que ya desde la general 2 debió de quedar bien, bien dominado, ¿sí? Entonces, si tengo un equilibrio como este, ajá, un equilibrio un poco general, pues yo sé que la constante de equilibrio se expresa de esa manera. Sí, es las concentraciones de los productos elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico entre pues, el producto de las concentraciones de reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico. Ahora, esta constante, perdón, está en función de concentraciones. Pero dijimos que realmente lo que describe mejor a los fenómenos, a la química en disolución, es las actividades, ¿sí? Es realmente lo que está, digamos, como disponible o en la concentración efectiva que está allí presente para reaccionar. Entonces, definimos una constante, pero en función de actividades, ¿sí? A esta constante que la señalamos con un signo de grado, le llamamos constante termodinámica. Y a la constante en función de concentraciones, pues le llamamos constante aparente, ¿sí? Dadas las expresiones para la actividad, sabemos que la constante termodinámica se relaciona con la aparente y hay que multiplicar o considerar los coeficientes de actividad, nada más, ¿sí? En química de disoluciones, pues sí tenemos situaciones en donde la actividad y la concentración son muy distintas porque las concentraciones que se usan son relativamente altas, del orden de 0.1, 0.3 mol sobre litro. Sin embargo, también tenemos casos en donde trabajamos con disoluciones diluidas o mucho más diluidas, del orden de 10 a la menos 3 mol sobre litro e incluso inferiores.
En esos casos, pues ya la concentración iónica o la fuerza iónica ya no es tan grande y entonces los coeficientes de actividad se empiezan a acercar a la unidad. Es decir, la actividad se empieza a acercar en valor a la concentración. Esto para cuestiones ya de especies muy diluidas, ¿sí? Y de fuerza iónica muy baja, muy baja, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente, pues no, de aquí para adelante es complicado o no se trabaja con actividades, sino pues se hace como una aproximación y trabajamos con concentraciones. Pero que no se nos olvide que pues digamos, lo estricto, lo fundamental es trabajar con actividades, ¿de acuerdo? Recuerden que en las expresiones de la constante de equilibrio, cuando el agua participa como reactivo producto, por ejemplo, en las ácido-base, no se coloca su concentración porque pues su concentración prácticamente es constante o su actividad. Y lo mismo pasa con los sólidos. Tampoco se expresan su concentración en la constante porque realmente si son sólidos están en otra fase. ¿Sí? Están en otra fase y no están en la disolución. Y pues su actividad es constante en el sólido, ¿sí? La que sea, pero es constante en el sólido. ¿Sí? Entonces no cambia mucho. Ok, pues bueno, esta era la primera parte, ¿verdad? De los preliminares. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Si no, para pasar a lo siguiente. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? No, profesor. Ok, Profesor, yo sí, al final bueno, podría como mandarnos bien los resultados que eran para el ejercicio anterior. claro. En su momento les digo, voy a subir la presentación también. O sea, no solo el video, la grabación, sino la presentación para que ahí tengan los datos. Y los resultados también se los voy a mandar para que los comparen. ¿Sí? Digo, aquí los compañeros están haciendo a lo mejor los cálculos eh, en vivo, ¿no? Pero bueno, también mandamos los resultados y comparamos. Y si hay alguna discrepancia, algo que no haya quedado claro, pues lo resolvemos vía correo, un mensaje, aclaraciones, ¿sale? Acá también nos preguntan si les voy a mandar ejercicios. Pues denme chance, ando un poquito atareado de a quién se le ocurre, ¿verdad? Los tantos cursos, pero busco ejercicios, como una microserie, y se los envío. Y ya ahí sí va a ser pues quien guste hacerlos, pues los hace, y quien guste preguntar, pues acá andamos, para eso estamos. ¿Sí? Ok, Gracias. no hay de qué. Nos queda media hora. Yo creo que eh, los siguientes ejercicios que propongo acá en Redox, a lo mejor la dinámica no nos va a alcanzar el tiempo para resolverlos aquí en vivo. Entonces, voy a dar la presentación, ahí van a quedar los ejercicios de todas maneras y mejor nos enfocamos al culminar el tema y resolver las dudas que surjan ahorita de esta explicación, ¿va? Para que esta media hora pues la podamos aprovechar. Entonces, el primer grupo o conjunto de equilibrios que se estudian es el de los equilibrios redox, oxidación y reducción. ¿Va? Entonces, vamos allí. Ahí está. Vamos a repasar pues los conceptos fundamentales, ¿de acuerdo? En estos primeros tres temas, que es redox, ácido, base y complejos, podemos representar de manera general a estos equilibrios como un equilibrio en donde hay un donador, un aceptor y una partícula intercambiada, ¿sí? En este caso, el donador se llama reductor, que es una especie capaz de donar electrones a otra, reduciéndola, va a reducir a la otra especie. Y este donador o este reductor, cuando dona los electrones, pues se oxida, ¿sí? Pues porque los está perdiendo, pues,
Ajá, entonces, el donador se llama reductor en este caso. Luego, el aceptor se llama oxidante. ¿Sí? Es una especie capaz de aceptar electrones de otra especie oxidándola. Por eso se llama oxidante, el que oxida. Luego, al aceptar, perdón, los electrones, pues sufre una reducción. Ajá, gana los electrones. ¿Sí? Y por último tenemos al electrón, que es la partícula que se intercambia en este tipo de equilibrios. ¿Sí? Nada más para reafirmar, la oxidación es un proceso de pérdida de electrones y la reducción es la ganancia. ¿Sí? Esto tiene que quedar súper claro, ¿de acuerdo? Acuérdense, el que se oxida pierde. Ajá, la oxidación es una pérdida y la reducción es una ganancia de electrones. Muy bien. Ahora, la constante de equilibrio. Aquí nos encontramos con un pequeño problemita. Supongamos que tenemos un equilibrio redox de este estilo. Pues uno se podría ver, no sé si tentado o impulsado a escribir una constante de equilibrio así. Lo que nos asusta, bueno, no nos asusta, lo que nos cae de extraño es ver una concentración de electrones. Eso, pues bueno, no es algo que se vea muy seguido, ¿verdad? Pero pues simplemente al expresar una constante de equilibrio, que aquí le puse Carret como una constante de equilibrios de oxidorreducción, y ver aquí la concentración de electrones, pues a lo mejor es raro, no nos... pues sí, no es algo que veamos comúnmente, ¿sí? Hay quien nos ha propuesto, sí, hay quienes han propuesto un tratamiento de estos equilibrios con esta constante de esta carrera, ¿no? Entonces, ¿qué cuestión nos causa aquí? Que pues necesitaríamos de alguna manera medir la concentración de electrones. No sé si ustedes hayan escuchado de concentración de electrones, pero en disolución. No es algo desconocido, ¿eh? No es algo que digan, ay, se lo sacaron de dónde. No. Sí hay el fenómeno de que los electrones se disuelven o están disueltos o en solución. Sí, existe y se ha observado. Claro que sí. Nada más que incluso vean, se han definido cantidades como esto, el P de electrón, o sea, menos logaritmo de la concentración de electrones. Nada más que, acuérdense, estamos trabajando en agua. Ajá. Estamos trabajando en agua. Y hay una complicación experimental, pues el electrón es muy reactivo en agua, ajá, que es el disolvente que estamos usando. Ajá. El electrón puede ser un poquito más estable con otros disolventes, amoníaco, por ejemplo. Pero en agua, pues simplemente le metemos electricidad y reacciona el agua. ¿Sí? O sea, el electrón es tan reactivo que pues hacemos la electrólisis del agua. Sin embargo, hay quienes han propuesto este tratamiento para hacer cálculos, ¿eh? O sea, para hacer cálculos y hablar de espontaneidad, de las reacciones, en fin. Y como cálculo, como un procedimiento matemático, pues es correcto. No hay que asustarnos. Está bien hecho, pues. Pero, pues, generalmente no hablamos así en química, ¿no? O sea, en los libros para este nivel no hablan del P de electrón, no hablan de concentraciones de electrones, entonces no vamos a usar eso. Vamos a usar mejor algo que sí podemos medir más tangiblemente en el laboratorio, que es potenciales, y con los potenciales, pues nos remitimos a la ecuación de Nernst, que ustedes la conocen, es esta de por acá, ¿sale? ¿Qué tienen de ventaja los potenciales? Que pues los potenciales sí los puedo medir, digamos, con relativa facilidad. Y algo que tenemos que recordar es de que los potenciales se miden de forma relativa, es decir, tengo que tener una referencia, un sistema de referencia para medir un potencial.
porque no puedo medirlo de forma absoluta. Siempre lo que puedo medir son diferencias de potencial, nunca un potencial absoluto, ¿sí? Aquí pues les recuerdo la famosísima pila de Daniel, que son dos sistemas, ¿no? Dos sistemas, y lo que sí puedo medir es la diferencia de potencial entre estos dos, ¿sí? Si yo tomo uno como referencia, bueno, pues respecto a él o relativo a él, voy a medir el potencial de pues mi segundo sistema, ¿de acuerdo? Entonces, la ecuación de análisis es algo más accesible, tanto experimentalmente y pues se puede trabajar también teóricamente, ¿sí? Ahora, cuando nosotros conocemos, perdón, aquí estos valores, que son los potenciales estándar, ¿sí? Que son, punto número 1, el electrodo de referencia, bueno, el más común es o el universal, vamos a decirlo, el de hidrógeno, ¿sí? El electrodo normal de hidrógeno. Entonces, estos potenciales están referidos a hidrógeno y están en una cierta condición cuando todas las concentraciones de reductor, oxidante o presiones, si son gases, son igual a 1. En estado estándar, temperatura determinada, o sea, todo está muy bien determinado para este potencial estándar, ¿sí? Y con esos valores de potenciales podemos dibujar estas zonas de predominio de especies. Ponemos nuestra escala de una dimensión, ¿no? De potencial, vean, teniendo como referencia al electrodo normal de hidrógeno. Y luego para estas zonas o escalas de predominio, el oxidante o los oxidantes se colocan en la parte superior y los reductores en la parte inferior. ¿Por qué? Sinceramente no sé o no me acuerdo, pero es el único caso en donde el aceptor se pone arriba y el donador se pone abajo. Posteriormente veremos en ácido base y en complejos que allá los donadores se ponen arriba. Pero bueno, ¿sí? Aquí vamos a poner al oxidante arriba o los oxidantes arriba y los reductores abajo, ¿sí? Una vez ubicado, claro, pues el potencial estándar del par, del par redox, ¿de acuerdo? Y de ese potencial a valores superiores de potencial va a predominar el oxidante. Va a predominar el oxidante. O sea, si ya en un sistema imponemos un potencial con un electrodo, con un potenciostato superior a este potencial estándar, pues lo que vamos a hacer es generar más oxidante porque en esta zona predomina, ¿sí? Y a medida que el par se encuentra en valores de potencial mayor, ¿sí? El oxidante va a ser más fuerte, ¿sí? Entonces, en la escala hacia la derecha aumenta la fuerza de los oxidantes, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en contraparte, a valores menores de potencial va a predominar el reductor. Si imponemos potenciales menores, pues vamos a generar más reductor porque aquí es donde predomina. Y también hacia esta dirección, hacia la izquierda, se encuentran los reductores más fuertes, ¿sí? Entonces, hay que tener eso muy, muy claro. Otra manera de ver la zona de predominios, pues, es haciendo este tipo de gráficas, que es la FISCO, es la fracción de cada especie, ¿sí? Y aquí, pues, hice un esquema muy rapidito, ¿sí? De cómo van predominando, ¿no? Estas especies conforme se varía el potencial, ¿no? Y estas gráficas también, pues, nos permiten ver en qué zonas de potencial o en qué intervalos de potencial predomina una u otra especie. Aquí, por lo que, perdón, por lo que alcancé a revisar, pues no, estas gráficas no son muy usadas para redox. Estas son más empleadas para ácido base y complejos, ¿no? Entonces, en redox a veces es suficiente con quedarnos con este tipo de análisis, ¿no? Un solo par redox y ver
recordar en dónde va a predominar el oxidante, que es a potenciales mayores, y dónde el reductor. Entonces ahí está. Ajá. Y luego, pues ya con una escala completa, pues podemos poner varios pares redox, ¿sí? Varios pares relacionados. Acuérdense, oxidantes arriba, reductores abajo, ¿sí? Y dice aquí se tiene una reacción espontánea si la diferencia de potencial es mayor a 0, a 0 voltios. Hay una pendiente positiva en este diagrama y eso equivale a decir que el cambio en energía libre de Gibbs es y debe decir menor a 0. Debe ser menor a 0 para que sea espontáneo. Ahora, ¿cómo hacemos el cálculo del delta E? Pues tiene que ser el potencial del oxidante menos el potencial del reductor. Potencial del oxidante menos el reductor. Ahora, ¿qué le pasa al oxidante? Se reduce y el reductor se oxida. Entonces, en algunas otras referencias dicen que es el potencial de la reducción menos el potencial de la oxidación. Y a veces ahí se me confunden, ¿sí? Véanlo así. Yo creo que es más fácil. El potencial del oxidante, esto es un oxidante, y a este potencial, ¿sí? Le vamos a restar el potencial del reductor. Y si hacen la resta, ¿sí? Menos 40.49 menos 0.79, les va a quedar algo así como 0.3, ¿no? Positivo, ¿sí? Bueno, el chiste es que queda positivo este asunto, y entonces la reacción es espontánea. Aquí el delta G debe ser negativo. Ahorita lo corregimos. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si tengo por ejemplo, aquí me estoy fijando en un solo reductor? Con este oxidante, pues habría una reacción espontánea. Y con este oxidante, pues también. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, que con este segundo oxidante, la diferencia de potencial es mayor. ¿Y qué implica eso? Que la reacción es más cuantitativa. Y si pongo a competir a estos dos para ver quién reacciona con el zinc, por ejemplo, pues va a ganar el protón. ¿Por qué? Porque la reacción es más cuantitativa. ¿De acuerdo? Entonces, a mayor diferencia de potencial y que sea positiva, la reacción es espontánea y más cuantitativa. Y va a suceder, en principio va a suceder primero. Y luego pues tenemos el otro caso. Una reacción es no espontánea cuando la diferencia potencial es negativo, una pendiente negativa, y eso implica ahora sí que la energía libre de Gibbs es mayor a 0, ¿sí? Para que no sea espontáneo. Por ejemplo, este caso, hierro 3 más con manganeso 2 más, pues no. Es un oxidante y un reductor, pero pues no. No hay forma de que reaccione. ¿De acuerdo? Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que debemos de recordar. Este análisis cualitativo de predicción de reacciones es, pero bien útil. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Ahí estamos. Como les decía, vamos a platicar tantito el ejercicio 2. No vamos a dejar tiempo ahorita para resolverlo, pero háganlo con calma ahí en casita y después les envío los resultados. ¿De acuerdo? Entonces, vean, aquí tenemos 100 mililitros de una disolución 0.8 de dicromato de potasio y se le adicionan 50 mililitros de una disolución 0.40 de hierro 2 y 50 de una disolución 0.6 de yoduro de potasio. Dice, supongo que los volúmenes son aditivos. Ok, es una aproximación. Y nos hacen esas preguntas. ¿Qué reacciones van a ocurrir espontáneamente? ¿Y en qué orden? O sea, pueden ocurrir varias. Y la pregunta es, ¿cuál sucede primero? ¿O cuál sucedería primero y cuál después? Luego, ¿cuáles son las especies que quedarían al final de la reacción? Allí tenemos que ver, pues, qué especies reaccionan y después cuánto reacciona, ya dados los volúmenes y las concentraciones. Y vamos a poder calcular cuánto queda, cuánto sobra y cuánto se ha generado de las nuevas especies. Y cuáles son las concentraciones de las especies
al final, ¿sí? Y aquí les aparece, o bueno, les presento los datos seleccionados de potenciales de reducción, ¿sí? Este primer par, que es cromo 6, cromo 3, es del dicromato de potasio. Del dicromato de potasio pasa a cromo 3 más. Este es el de hierro 2, hierro 0, hierro 3, hierro 2, y este es yoduro, ¿sí? Que son los potenciales que pues quiero que consideren. ¿Hay más potenciales para los tres? Sí, hay más potenciales para cromo, para hierro y para yodo, pero no hay que meter más ruido. Vamos a trabajar nada más con estos valores, ¿sale? Entonces, si quieren, ahorita tomen una captura de pantalla, una foto, vamos a continuar. Resuelvan en casa y si no tienen manera de tomarle foto o algo así, de todas maneras les voy a enviar la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, es un cálculo, bueno, es primero usar una escala de predominio, ¿sí? Ver qué reacciona y ver cuánto queda al final, ¿de acuerdo? Ok, pues proseguimos entonces. Ahora vamos a ver cálculos del potencial. Para hacer cálculos de potencial necesitamos saber en qué situación estamos, ¿sí? Por ejemplo, si tengo el par redox, ¿sí? O sea, oxidante y reductor en disolución y conozco sus concentraciones, pues el cálculo del potencial es bastante sencillo. Pues uso la ecuación de Nernst tal cual, ¿sí? Y es sustituir las concentraciones aquí en el logaritmo y saber también cuántos electrones intercambio, ¿sí? Eso es muy sencillo, es aplicar la ecuación de Nernst para un par redox. Tan, tan. Ahora, de aquí mismo podemos vislumbrar las siguientes. ¿Qué pasa si solamente hay un reductor en la disolución? No tengo el oxidante, solamente tengo al reductor. Pues eso implicaría que virtualmente, por así decirlo, la concentración de oxidante es 0. Y 0 entre algo, pues es 0. Y cuando yo calculo el logaritmo de eso, pues bueno, el logaritmo de 0 no está definido. Pero, si ustedes recuerdan, el logaritmo de, vaya, la función logaritmo es asintótica a 0 y tiende a infinito, a menos infinito, perdón, la función. Entonces, cuando solamente tengo el reductor, aplicando esta ecuación de Nernst o intentando aplicarla, pues me doy cuenta que cuando la concentración de oxidante tiende a 0, o no hay, el potencial va a tender o se va a aproximar a menos infinito, o sea, a un valor muy pequeño. Ajá. Esto es en teoría, ¿eh? Es digamos, una expresión teórica. Ajá. En la vida real, pues el potenciómetro no mide menos infinito, sí nos da un valor. ¿Por qué? Puede ser por varias razones, porque cuando ya ponemos el reductor en la disolución, puede que se genere ahí con alguna sustancia del medio, se oxide un poquitito y ya pueda caer a este caso, que es un par redox, ¿no? Con tantitito que ya haya de oxidante, pues ya se define un potencial. Otra es que el potencial que se mide en el laboratorio más bien es un potencial mixto, un potencial de un reductor y algún otro oxidante que esté ahí presente de otro par. Y son los que imponen el potencial, ¿sí? Entonces, pero teóricamente, bueno, esto tendría un valor muy, muy negativo, ¿sí? Una cosa muy similar pasa cuando tenemos solo el oxidante, no hay reductor. Si solo hay oxidante, esta cantidad de reductores se aproxima a 0, es decir, es muy chiquitita. Y entonces el cociente, este cociente de aquí adentro, se hace inmensamente grande. Y pase lo que pase, el logaritmo, le ponga logaritmo, raíz, lo que sea, si es un número muy grande, pues tiende a valores muy, muy superiores, ¿sí? Entonces, cuando la concentración del reductor se aproxima a 0, solamente hay oxidante, pues, el potencial se aproxima, pero ahora a valores muy positivos, o sea, muy altos, pero positivos, ¿sí? Que son los extremos en estos casos.
Igual, pues en el laboratorio no vamos a obtener valores de infinito, sino se va a imponer ahí un potencial, sea que se genere un poquitito de reductor o que se forme un potencial combinado o mixto con otro reductor de otro par, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tenerlo presente, ¿sí? Y ahora vamos a ver otro caso. Perdón, otras ecuaciones, ¿sí? Que ya habíamos platicado, la diferencia de potencial de celda, ¿sí? Así se debe de expresar, ¿sí? Es el potencial del oxidante menos el potencial del reductor. Siempre, oxidante y reductor. Ajá. Y pues también tenemos aquí a la mano la energía libre de Gibbs, que tiene esta relación con la diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Ahora, cuando un sistema alcanza el estado de equilibrio, ¿sí? La diferencia de potencial es igual a cero, al igual que la energía libre de Gibbs. Cuando ya está en el equilibrio, esa diferencia de potencial es igual a cero. Es decir, si esta diferencia es igual a cero, el potencial del oxidante es igual al del reductor. ¿De acuerdo? Ajá. Entonces, un sistema puede reaccionar de esta manera en una celda electroquímica, es decir, separando los sistemas, y reacciona o ocurre la reacción espontánea, y una vez que alcanza el equilibrio, este potencial que se mide aquí, mide cero, porque ya alcanzó el equilibrio. Implica también, o más bien implica, que los dos sistemas tienen el mismo potencial, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos va a servir para desarrollar lo siguiente. ¿Qué tal si ahora tengo un oxidante y un reductor, pero que son de pares distintos, distintos, y no reaccionan? Vean aquí, la reacción no es espontánea. Entonces, ¿cómo calculo el potencial que imponen estos dos? Aquí. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que estamos en un sistema que ya alcanzó el equilibrio. Ahora, los dos sistemas, por así decirlo, o todas las especies están en un solo sistema, en un solo compartimento. Y alcanzan el equilibrio, quiere decir que los potenciales, la diferencia de los potenciales es igual a cero. ¿Qué implica? Bueno, pues que el potencial dictado por el primer, digamos, par es igual al que es establecido por la segunda especie, ¿sale? Y así la diferencia pues nos daría cero. Si expresamos esto o desarrollamos esto con las ecuaciones de Nernst, pues tenemos estas expresiones. La ecuación de Nernst para el primer caso, que sería el oxidante 1, y la ecuación de Nernst para el oxidante, bueno, la especie 2, que es el reductor 2, ¿de acuerdo? Los potenciales son iguales porque estamos en una situación de equilibrio, ¿de acuerdo? Simplemente expresé esto matemáticamente. El equilibrio se alcanza cuando la diferencia de potencial es cero, y ahí ya empiezan digamos, las implicaciones de lo que sigue. Pues si esta diferencia es cero, quiere decir que los potenciales son iguales, y los potenciales se expresan con la ecuación de Nernst. Aquí está, ¿sí? Bueno, pues vamos a seguir con este desarrollo, ¿sí? Y entonces, si yo mido ahora el potencial del sistema, ¿sí? Pues el potencial del sistema va a ser igual a lo que me dicte la ecuación de Nernst para la especie número 1, o también, ¿no? Puede ser lo que me dicte la ecuación de Nernst para la especie 2. Al final de cuentas pues sí, son la misma cosa, pues, ¿no? En cuanto a valor numérico van a ser iguales, ¿de acuerdo? Ahora, denme un segundito, se me acaba de detener un poco aquí la diapositiva. Ahí está, ok. Y entonces lo que podemos hacer es aquí, vamos a
a multiplicar toda la ecuación por el número de electrones en el caso del sistema 1 y también en el sistema 2. ¿Sí? Lo estamos haciendo, digamos, de manera simultánea. ¿De acuerdo? Esto es nada más del primer renglón al segundo, es simplemente una operación matemática, multiplicar por el número de electrones. Ahora, lo que nos interesa es conocer este potencial, el potencial del sistema cuando ya alcanzó el equilibrio. Ajá. Lo que podemos hacer es sumar estas dos ecuaciones y despejar este potencial. Ujú. Entonces, si sumamos, me va a quedar por un lado N1E más N2E. Ujú. Y por el otro lado, todo este término del sistema 1 va a quedar sumado con todo este término del sistema 2. ¿Sí? Y me queda una ecuación como esta. ¿Sí? N1E más N2E es igual a la suma de estos dos términos para ambos sistemas. ¿Sí? Puedo reagrupar, hacer matemáticas. Aquí factorizo la E. Ahí está. A esta suma queda igual. Y aquí puedo, digamos, unir en un solo logaritmo estos dos términos. ¿Sí? Y me queda esta ecuación. Simplemente me queda despejar E y es pasar dividiendo esta suma. N1 más N2 pasa dividiendo. ¿Sí? Y me queda toda esta expresión. Uh-huh. Entonces, para calcular un potencial de un oxidante y un reductor que no reaccionen, tendría que usar esta ecuación. ¿De acuerdo? Sin embargo, esta ecuación se aproxima nada más al primer término. ¿Por qué? Porque en muchos casos las concentraciones del oxidante 1 y el reductor 2 son iguales y entonces aquí me queda un 1. Uh-huh. Queda 1 en el logaritmo y el logaritmo de 1 es 0. ¿Sí? O a veces también las concentraciones, la relación entre las concentraciones, por ejemplo, si es 2:1, el logaritmo de 2 multiplicado por esta constante que es 0.06, entre el número de electrones, genera un cambio en el potencial de 0.001, 0.002 volts, que es un cambio ya en la tercera cifra decimal y a veces no tiene una implicación muy fuerte. Entonces, para evitarnos este cálculo del logaritmo, generalmente este término o da prácticamente 0 o es un valor muy pequeño. ¿Ja? Muy pequeño que puede ser despreciado, ¿no? Frente a este valor. Ajá. Y entonces llegamos a la ecuación que nosotros conocemos o que ustedes conocen también, que es como una suma o un ponderado de los potenciales para calcular esta situación. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, ¿dónde podemos aplicar esta ecuación? ¿O dónde la podemos ver? Bueno, primero, ¿sí? Podemos calcular el potencial de un anfolito estable. Ajá. Es decir, un anfolito, acuérdense, es una especie que tiene los dos comportamientos, como oxidante y como reductor. Es estable pues, cuando no reacciona con él mismo y tiene esa reacción de dismutación. Es estable cuando pues, su potencial, cuando es oxidante, es menor que el potencial cuando él es reductor. Entonces, si pongo una disolución de ese anfolito, preparo una disolución de ese anfolito solamente, pues estoy en este caso, ¿no? En un sistema donde hay un oxidante y un reductor que no reaccionan, de distintos pares redox, que no reaccionan. ¿Cuál es la situación? Pues que el oxidante y el reductor, curiosamente, es la misma cosa, la misma especie. ¿Sí? En este caso, pues como la concentración es la misma, bueno, es de la misma especie, el término logarítmico que les platicaba, pues ahí sí es 0, ¿no? Pues es la concentración que aparece arriba y abajo en el término. Entonces se puede calcular así. Sería el potencial que impone un anfolito redox, ¿sí? En una disolución. Ajá. Ahora, ¿qué otra cosa podemos calcular? Bueno, el potencial de un nuevo par redox, ¿sí?
es cuando tenemos un anfolito inestable, es decir, que sí reacciona consigo mismo, ¿sí? Y hace una reacción de dismutación. Oxidante, el potencial como oxidante es mayor que el potencial como reductor, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando sucede eso, a veces, como virtualmente o prácticamente en muchos casos, ese anfolito pues no va a estar presente en la disolución, pues proponemos un nueo par redox que incluya al oxidante 1 que se va a formar y al reductor 2 que se va a formar y calculamos este nuevo potencial, ¿sí? ¿Cómo lo calculamos? Pues también con esta ecuación, ¿sí? Es lo que me va a permitir determinar ese potencial de un nuevo par redox, ¿de acuerdo? Esa es una manera de verlo. Y entonces aquí hay un tercer ejercicio, ¿sí? Que es justamente para aplicar esto. Considerando los siguientes datos de potenciales estándar de reducción para especies de indio, dice, identifique cuáles son los anfolitos inestables y calcule los potenciales de los nuevos pares redox. Y aquí están estos equilibrios de reducción y sus respectivos potenciales, ¿vale? Entonces, hay que ponerlos en una escala, ver cuáles son anfolitos estables, cuáles son anfolitos inestables y ver si hay anfolitos inestables, proponer los nuevos pares redox, ¿de acuerdo? Entonces, háganlo, ¿sí? Háganlo ahí en casita. Insisto, vamos a tener la presentación disponible para que vean el ejercicio nuevamente y pues los resultados también, las respuestas las vamos a estar compartiendo. De hecho, aquí en la diapositiva ya hay un par de respuestas que pueden ahí comparar. Ajá. Y pero aún ahí falta todavía un pasito más para proponer un siguiente potencial, ¿de acuerdo? Entonces, si ya tomaron captura, está muy bien. Vamos a cerrar ya, estamos cerrando. Y pues la última parte de estos temas siempre son las curvas de titulación. Ujú, las curvas de titulación. Hay varias formas en que se puede proponer una tabla de variación de especies. Algunos, por ejemplo, aquí yo la propuse usando fracciones. A algunos no les gustan mucho las fracciones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a proponer, em, a buscar varias maneras de hacer una tabla de variación. Ujú. Lo reúno en un documento y se los envío para que ustedes lo revisen con calma, ujú, con mucha calma, ¿sí? Y ustedes adopten la que más les agrade, ¿no? No hay una manera, digamos, oficial o legal, ¿no? Pues siempre que nos lleva a un resultado correcto, pues es válido el método que usemos, ¿sí? Entonces, en la tabla de variación de especies, pues que hay que tener mucho cuidado es cómo vamos a expresar la concentración al inicio y cuánto es lo que estamos expresando que se agrega de titulante. Como yo defino estas dos cantidades, van a influir directamente en el valor que debe de tener X, ajá, esta fracción o esta cantidad, para llegar al punto de equivalencia, ¿sí? Para llegar al punto de equivalencia. Con esas tres cosas bien definidas, lo demás pues ya prácticamente queda, pues definido totalmente, ¿sale? Entonces, para no marearlos aquí con variables y fracciones, preparo ese documento y se los envío en cuanto pueda, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué quiero rescatar de las tablas de variación de especies? Bueno, aquí, ahí está. Ajá. Bueno, aquí es el texto de un ejercicio, pero lo que quiero resaltar es ver en cada caso, para trazar la curva de titulación, tenemos cuatro zonas
que es el inicio antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Tenemos dos puntos, que es el inicio y el punto de equivalencia, y dos intervalos o regiones, que es antes del punto de equivalencia y después. Ajá. Entonces, acuérdense que para calcular el potencial, ¿sí?, necesitamos saber en qué situación nos encontramos. Entonces, vamos a ver cada una de estas situaciones. Vean, al inicio nada más tengo, en este caso, oxidante. Entonces, si recordamos las ecuaciones que ya acabamos de presentar, teóricamente me daría un potencial que tiende al infinito. Bueno, eso experimentalmente no lo voy a obtener. El equipo me va a dar un valor que es muy grande, muy alto, positivo y muy grande. ¿De acuerdo? Ujú. Y aquí vamos construyendo la curva, ¿no? Entonces, aquí solamente hay oxidante y el potencial es muy alto. Teóricamente, pues, sería asintótico a cero, tendiría a infinito. Ajá. Luego, antes del punto de equivalencia, ¿qué especies tenemos? El oxidante 1, todavía queda algo de oxidante 1. Ya generamos al reductor 1 y estamos generando al oxidante 2. Del reductor 2, que es el titulante, pues no nos queda nada porque es bueno, prácticamente nada, porque es el reactivo limitante. Entonces tenemos concentraciones del oxidante 1 y del reductor 1, es decir, concentraciones efectivas de especies que están relacionadas por un par redox. En este caso es el par 1. Ajá. Y cuando tenemos un par redox, pues usamos la ecuación de Nernst para calcular el potencial en todo este intervalo. Acuérdense que en esta zona es un intervalo. Al inicio era un punto nada más. Aquí es todo un intervalo hasta llegar al punto de equivalencia. ¿Sí? En el punto de equivalencia que tenemos, ya no hay analito, ya no hay titulante, ¿sí? Se cumple la equivalencia, pero sí tenemos ya al reductor 1 y al oxidante 2. ¿Y qué son? Pues es un oxidante y un reductor de distintos pares, ¿sí? Uno es del par 2, otro es del par 1, y que no reaccionan, ¿sí? Ya no reaccionan. Ujú. Y entonces podemos también aplicar esta ecuación de los potenciales como ponderados, ¿sí?, en este punto de la titulación. En el punto de equivalencia podemos recurrir a esta ecuación para calcular el potencial. Y después, cuando agregamos exceso de titulante, pues del analito ya no nos queda absolutamente, o bueno, casi nada. Del reductor 2 ya hay un exceso, ya hay una concentración apreciable, al igual que del oxidante 2, que es la que ya había desde el punto de equivalencia. Ujú. Y vean que ahora tenemos ese par, el par 2, reductor 2 y oxidante 2. Pues ese va a ser el par que ahora imponga el potencial en esta zona de la curva de titulación. Entonces, es lo más, digamos, interesante o lo más, o una de las cosas más precisas que deben de recordar, ¿sí? Que el potencial se calcula en cada zona dependiendo de las especies que se encuentren. ¿De acuerdo? Entonces, eso ténganlo muy presente, ¿sí? Y bueno, ahora sí va el ejercicio, que es que hagan la tabla de variación de especies para una titulación. Vamos a suponer que vamos a titular estaño 2 con serio. Con serio 4 nos va a dar estaño 4 y serio 3, ¿sí? Entonces, el ejercicio es llenar esta tabla de variación y generar la curva de titulación teórica, ¿de acuerdo? Entonces, este ejercicio, pues yo diría que me aguantaran para que les mande la forma de hacer o las diferentes formas de hacer curvas de titulación, y eso nos va a servir no solo para redox, sino también para ácido base, complejos, etcétera, ¿sí? Entonces me aguantan tantito en lo que les envío ese documento, y ya que ustedes elijan, digamos, su forma, su manera, la forma más cómoda que a ustedes les parezca, realizan el ejercicio y trazan la curva.
Lo que deben de recordar es, una vez que elijan cómo desarrollar su tabla de variación de especies, deben de recordar cómo calcular el potencial en cada caso, ¿sí? Que no varía, ¿eh? O sea, independientemente cómo desarrollen la tabla de variación de especies, el cálculo de potencial, las expresiones o las ecuaciones que van a usar son las mismas. Aquí nada más van a cambiar los números, pero las ecuaciones que van a aplicar son las mismas en cada región, ¿sí? Entonces, pues eso se nos queda de tarea a ambos, a mí mandarles las propuestas para hacer tablas de variación de especies y a ustedes pues ir revisando esta parte, ¿de acuerdo? Ok, insisto, pues este material, estas diapositivas se las vamos a compartir, posteriormente ya les diré dónde, ajá. Y bueno, ya nos pasamos un poquito del tiempo, pero bueno, quiero ver si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Aquí hay una pregunta, dice, ¿por qué K-Red? O sea, es una constante como de equilibrio de oxidorreducción. Ajá. Debería ser como una constante redox, ¿no? Una K-redox. Para expresar estos equilibrios. Pero, como dije, no es muy... el usar estas expresiones de la constante donde hay electrones en disolución, pues no es muy aterrizable a la realidad en agua, porque les digo, el electrón es muy reactivo en agua, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está el por qué Carret. ¿Dónde subiremos el video? Yo les mando el link, no se me preocupen, yo les mando las ligas para que tengan el material, no se preocupen. Nada más denme un poquito de chance y con mucho gusto lo vamos compartiendo, ¿de acuerdo? Ok, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, todo bien, profe. Ok, muy bien. Entonces, ¿todo bien? Perfecto. Pues qué bueno, me alegra que todo esté en orden. Muy bien, entonces, pues tienen algunos ejercicios allí si tomaron la captura de pantalla, háganlos. Vamos a proponer buscar más ejercicios para que ustedes ensayen, ajá, y repasen. Y si hay dudas, nada más quiero tener en contexto esto, es una asignatura, estamos queriendo dar una asignatura, ajá, en 4 sesiones. Entonces, a veces intentar resolver todas las dudas e inquietudes en una sesión en vivo es un poco complicado, ajá, pero pues tenemos los medios externos que nos ayudan mucho para discutir e intercambiar esas resoluciones de dudas. Muy bien. Entonces, pues si no hay más dudas o comentarios al respecto, que creo que todo vamos bien, ok. Aquí hay una pregunta. Una curva de titulación se grafica pH con respecto a X. Bueno, depende qué titulación. Aquí estamos hablando de una titulación redox. Y pues no vamos a hablar de pH, vamos a hablar de potencial. Y es en función a X. X es la fracción, ajá, de titulante agregado. La fracción de titulante agregado. ¿Se puede transformar a volumen? Sí, también se puede cambiar a volumen para tenerlo más real, pero cuando son curvas teóricas, a veces se prefiere dejar en X, en términos de X, es decir, términos de fracción de titulante agregado, ¿sale? Entonces, ese valor de X tiene un valor muy especial en el punto de equivalencia. Y es lo que voy a tratar en este documento sobre las tablas de variación. Porque dependiendo cómo expresemos la concentración inicial y lo que agregamos de titulante, se va a definir ese valor de X. Y en ese valor de X
tiene que caer el punto de equivalencia, ¿sí? Entonces, a eso se refiere X. ¿Sale? Ok. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Déjenme ver si acá no, en Facebook. No, creo que no nos preguntaron más. Ok. Bueno, pues por la sesión de hoy sería todo. Muchas gracias por su participación, por su asistencia. Y pues cualquier duda, cualquier pregunta, inquietud, ahí estamos, ahí está mi correo, ahí tienen creo también mi contacto en Facebook, en fin, hay diferentes medios por donde nos podemos comunicar. ¿Sale? Que estén muy bien, bonita mañana, que les tengan un rico desayuno. ¿Sale? Nos vemos el jueves a la misma hora. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego, luego. gracias. Hasta luego. A ustedes. Gracias a ustedes por su participación.